Cuando Richard de Wolf analiza el poder, hay una idea que se repite una y otra vez. Los conflictos no se explican por discursos, se explican por sistemas que necesitan sobrevivir. Y si miramos lo que está ocurriendo entre Estados Unidos y Venezuela desde ese ángulo, algo cambia por completo. Ya no vemos una pelea ideológica, ni un choque de líderes, ni una simple disputa diplomática. Vemos a un sistema económico en tensión, tratando de corregir lo que percibe como una desviación peligrosa. En este análisis no vamos a hablar de buenos y malos. Vamos a hablar de estructuras, de necesidad y de cómo el lenguaje del poder oculta lo que realmente está en juego. Porque cuando entiendes la lógica del sistema, el ruido desaparece, y lo que queda es mucho más inquietante. Empecemos por lo que no se dice. Cuando el poder habla, no lo hace para explicarse, lo hace para ser aceptado. Utiliza palabras que suenan neutras, técnicas, casi tranquilizadoras: intervenir, estabilizar, proteger, asegurar. Y sin darnos cuenta, esas palabras se deslizan en nuestra mente como si describieran algo necesario, algo lógico, algo inevitable. Pero el lenguaje del poder no está diseñado para decir la verdad, está diseñado para normalizarla. Desde una mirada económica crítica, lo primero que debe hacerse no es discutir si esas palabras son correctas o incorrectas, sino entender qué esconden. Porque detrás de ese lenguaje no hay moral, hay estructura. No hay valores, hay sistemas que necesitan funcionar incluso cuando empiezan a agrietarse. Estados Unidos no actúa porque un gobierno sea bueno o malo, ni porque simpatice o rechace a un líder. Actúa porque ningún sistema dominante puede permitirse perder control sobre piezas estratégicas sin poner en riesgo su propia estabilidad. Aquí suele cometerse un error muy humano: creer que la historia se mueve por decisiones individuales, que todo depende de presidentes, discursos o gestos públicos. Pero los rostros cambian y la lógica permanece. El poder real no se organiza alrededor de personas, sino alrededor de funciones económicas. Y cuando una función deja de cumplir su papel dentro del engranaje global, el sistema reacciona. Venezuela, vista desde este ángulo, deja de ser un caso excepcional y se convierte en algo más incómodo, un punto sensible dentro del orden económico mundial. No por lo que dice, sino por lo que representa. No por su narrativa política, sino por su peso material. En el lenguaje del capital, los países no son historias, son variables. Y cuando una variable se comporta de manera impredecible, no se le debate, se le ajusta. Hay una verdad silenciosa que atraviesa todo esto: el poder rara vez se anuncia como imposición. Prefiere presentarse como necesidad. Prefiere que su presión parezca sentido común. Y cuando logra eso, ya no necesita convencer, solo avanzar. Entender lo que no se dice no es un acto de desconfianza, es un acto de lucidez. Porque en el momento en que dejamos de escuchar las palabras y empezamos a observar la lógica que las sostiene, algo se rompe por dentro. Y una vez que eso se rompe, ya no es posible volver a mirar el discurso del poder con la misma inocencia. El petróleo no es el objetivo final, es el medio. Cuando se menciona a Venezuela, casi siempre aparece la misma explicación rápida, cómoda y aparentemente lógica: el petróleo. Como si todo pudiera reducirse a un recurso, como si la historia se moviera únicamente por barriles y precios. Pero esa lectura, aunque popular, es superficial. El petróleo no explica el conflicto, lo revela. En la economía global, los recursos estratégicos no importan solo por lo que producen, sino por el tipo de poder que habilitan. El petróleo no es únicamente energía, es respaldo financiero, es instrumento de negociación. Es una pieza que sostiene monedas, mercados y alianzas. Por eso no se le disputa como a un bien cualquiera, se le disputa como a un pilar del orden económico. Desde una mirada crítica, el verdadero problema nunca ha sido que Venezuela tenga petróleo, sino que ese petróleo pueda escapar, aunque sea parcialmente, de los circuitos tradicionales del capital dominante. Porque el sistema no tolera la incertidumbre. Necesita previsibilidad, obediencia funcional y continuidad. Todo lo que amenaza esa estabilidad se convierte, automáticamente, en un foco de presión. Aquí ocurre algo importante: el discurso deja de hablar de soberanía y comienza a hablar de gestión.
Se nos dice que el problema no es quien posee el recurso, sino cómo se administra. Pero esa distinción es engañosa. Administrar, en este contexto, significa alinear. Significa devolver el recurso a una lógica que lo haga útil para el sistema global, no para la población que vive sobre él. Hay una frase que lo resume con crudeza: el poder no teme a los recursos, teme a que los recursos generen autonomía. Porque la autonomía introduce una posibilidad peligrosa, la de decidir sin pedir permiso. Y cuando esa posibilidad existe, aunque no se concrete, el sistema reacciona para neutralizarla. El petróleo venezolano, entonces, no es un botín aislado, es una señal. Una señal de que un recurso clave podría operar bajo reglas distintas. Y eso no se negocia con paciencia, se corrige con presión. No se discute abiertamente, se encuadra en términos técnicos, financieros, casi burocráticos, para que la operación parezca racional, incluso responsable. Cuando un recurso estratégico deja de pertenecer simbólicamente a quienes lo habitan y pasa a ser tratado como un problema de orden global, ya no estamos frente a un debate político. Estamos frente a una reorganización silenciosa del poder. Y en ese punto, el petróleo deja de ser el tema central y se revela por lo que realmente es, el medio a través del cual se intenta restablecer el control. ¿Por qué ahora? La clave es la decadencia imperial. La pregunta no es solo qué está pasando, sino por qué está pasando ahora. Porque los sistemas de poder no actúan al azar, actúan cuando las condiciones internas los empujan. Y cuando se observa el contexto con atención, el momento revela más que cualquier discurso oficial. Desde el marco que plantea Richard de Wolf, los imperios no colapsan de un día para otro. Se desgastan, se endeudan, se fragmentan por dentro. Empiezan a mostrar fisuras que ya no pueden ocultarse con crecimiento económico ni con promesas de prosperidad futura. Y cuando ese desgaste se profundiza, el comportamiento cambia. Estados Unidos ya no ocupa la posición incuestionable que tuvo durante décadas. Su economía carga una deuda histórica. Su desigualdad interna se vuelve cada vez más visible y su legitimidad moral se erosiona incluso dentro de sus propias fronteras. A esto se suma el ascenso de otras potencias que disputan espacios que antes parecían intocables. El resultado no es calma, es ansiedad sistémica. Aquí aparece una verdad que rara vez se dice en voz alta. Los imperios seguros de sí mismos son diplomáticos, los imperios inseguros se vuelven directos. No porque sean más fuertes, sino porque sienten que el tiempo juega en su contra. La agresividad no es señal de dominio, es señal de urgencia. Por eso el lenguaje se vuelve más explícito, menos cuidadoso, más frontal. Ya no se invierte tanto en ocultar la intención porque la prioridad deja de ser la imagen y pasa a ser el control. Cuando un sistema percibe que su capacidad de influencia se reduce, reacciona acelerando movimientos, no reflexionándolos. En este contexto, Venezuela no aparece como una excepción, sino como una oportunidad para reafirmar poder en un momento de vulnerabilidad. No se trata de un gesto aislado, sino de una respuesta a un escenario global donde el margen de error se estrecha. El sistema no busca expandirse, busca no retroceder. Hay una frase que resume esta lógica con precisión. Cuando el futuro se vuelve incierto, el poder intenta asegurar el presente a cualquier costo. Y ese costo rara vez lo pagan quienes toman las decisiones. Entender este punto cambia por completo la lectura del conflicto. Lo que parece una demostración de fuerza es, en realidad, un intento de compensar una pérdida. No estamos viendo a un imperio cómodo ejerciendo dominio. Estamos viendo a un sistema que siente que su lugar en el mundo ya no es garantizado y actúa en consecuencia. La burbuja de seguridad no era rusa, era ideológica. Hablar de una burbuja de seguridad rusa suena técnico, estratégico, casi militar. Da la impresión de que el conflicto se reduce a mapas, armamento y alianzas visibles. Pero esa lectura vuelve a quedarse en la superficie, porque lo que realmente existía no era una burbuja militar, sino una burbuja ideológica, la creencia de que ciertas alianzas podían blindar a un país frente a las presiones profundas del sistema económico global. Desde una perspectiva crítica, los ejércitos no sostienen economías, las economías sostienen ejércitos.
Y cuando esa base se ve comprometida, ninguna presencia militar resulta suficiente para garantizar autonomía real. El poder contemporáneo rara vez se impone con tanques, se impone con reglas financieras, sanciones, acceso a mercados y control narrativo. Aquí se rompe una ilusión muy común, pensar que la protección viene de afuera, que un aliado fuerte puede sustituir la capacidad de resistir presiones estructurales. Pero el capital no reconoce lealtades, reconoce rendimiento. No se detiene frente a banderas, se mueve alrededor de incentivos y castigo. La llamada burbuja de seguridad funcionaba más como una narrativa tranquilizadora que como una defensa efectiva. Permitía creer que existía un contrapeso suficiente, que había margen para maniobrar sin consecuencias. Pero esa creencia ignoraba una realidad incómoda. El verdadero campo de batalla no estaba en el territorio, sino en el sistema financiero internacional. Cuando el acceso a crédito se bloquea, cuando los flujos comerciales se restringen, cuando la legitimidad se erosiona de forma constante, el aislamiento no necesita balas. Se vuelve progresivo, silencioso, agotador. Y esa forma de presión es mucho más difícil de enfrentar, porque no tiene un enemigo visible. Estados Unidos no necesita invadir para ejercer dominio. Le basta con reconfigurar las condiciones bajo las cuales cualquier alternativa se vuelve inviable. No impone directamente, empuja hasta que la realidad empiece a cerrarse por sí sola. Esa es la diferencia entre el poder antiguo y el poder sistémico. Hay una frase que resume esta dinámica con crudeza: el control más eficaz es aquel que no se percibe como control. Y cuando se logra eso, la resistencia se fragmenta, se desgasta y, muchas veces, se resigna. La verdadera burbuja, entonces, no era rusa ni militar. Era la idea de que se podía desafiar al orden económico global sin pagar un costo acumulativo. Y cuando esa idea se rompe, no lo hace con una explosión, sino con una lenta asfixia que redefine lo que es posible y lo que no. El verdadero mensaje: esto no es solo sobre Venezuela. Hay un error recurrente al observar este tipo de movimientos: creer que el destinatario principal es el país del que se habla. Pero en el lenguaje del poder, el objetivo visible rara vez es el único. Las acciones más contundentes no están pensadas solo para quien las recibe, sino para quien las observa. Desde la economía política crítica, este tipo de decisiones funcionan como mensajes codificados. No se envían para convencer, se envían para advertir. Venezuela aparece en el centro del escenario, pero el mensaje viaja mucho más lejos. Lo reciben otros países que evalúan caminos distintos, otras monedas, otras alianzas, otras formas de administrar sus recursos. Aquí el conflicto se transforma en ejemplo, un ejemplo cuidadosamente expuesto. No hace falta que el castigo sea absoluto, basta con que sea visible. Basta con que muestre las consecuencias de salirse del carril. El sistema no necesita aplicar la misma presión a todos, le basta con demostrar que puede hacerlo. Este es uno de los mecanismos más eficaces del poder sistémico: disciplinar sin intervenir directamente en cada caso. Crear un precedente que funcione como advertencia silenciosa. La lógica es simple y brutal: quien observe entenderá el costo antes de intentarlo. Por eso el foco nunca está solo en el presente. Está en la prevención, en desactivar futuros desvíos antes de que se materialicen. Y cuando se mira desde este ángulo, la pregunta deja de ser ¿qué le pasa a Venezuela? Y se convierte en ¿qué le pasa al sistema cuando otros empiezan a cuestionar su arquitectura? Hay una frase que condensa esta idea: el poder no castiga para vengarse, castiga para ordenar el comportamiento. No busca destruir, busca alinear. Y cuando logra ese alineamiento por miedo, por cálculo o por cansancio, el control se vuelve mucho más eficiente. En este punto, el conflicto deja de ser local y se vuelve pedagógico. Cada sanción, cada presión, cada gesto diplomático tiene un destinatario múltiple. Se habla en voz alta a uno, mientras se le susurra una advertencia al resto. Lo inquietante no es la fuerza del mensaje, sino su claridad. Porque cuando el sistema ya no necesita disimular demasiado, cuando la advertencia se vuelve evidente, es señal de que el margen de tolerancia se ha reducido. Y cuando eso ocurre, la estabilidad deja de depender del consenso y empieza a sostenerse en la anticipación del castigo.
La tragedia final: los pueblos no deciden. Hay una dimensión de este conflicto que rara vez ocupa los titulares, pero que atraviesa toda la historia del poder. Los pueblos casi nunca son los verdaderos decisores. Aparecen en los discursos, en las consignas, en las justificaciones morales, pero permanecen ausentes del lugar donde se toman las decisiones que definen su destino. Desde la economía política crítica, esta no es una excepción, es una constante. Ni el pueblo estadounidense ni el pueblo venezolano diseñan estas estrategias. No eligen sanciones, ni bloques económicos, ni reordenamientos financieros. Esas decisiones se toman en espacios donde no hay urnas ni banderas, sino intereses corporativos, flujos de capital y cálculos de estabilidad sistémica. Aquí se rompe otra ilusión profundamente arraigada, la idea de que los conflictos internacionales son enfrentamientos entre sociedades. En realidad, son ajustes entre estructuras. Los costos, sin embargo, no los pagan quienes ajustan, sino quienes viven dentro de los sistemas que se reacomodan. Mientras se discuten estrategias y se intercambian presiones, la vida cotidiana se vuelve más frágil. Se encarece, se limita, se estrecha, y esa fragilidad no es un efecto colateral accidental, es parte del mecanismo. El desgaste social funciona como una forma indirecta de presión política. Hay una frase que resume esta tragedia silenciosa: el sistema se protege a sí mismo incluso cuando eso implica sacrificar a quienes lo sostienen. Porque en la lógica del capital, la estabilidad abstracta pesa más que la experiencia concreta de las personas. Los gobiernos cambian, los discursos se renuevan, los nombres se reemplazan. Pero la estructura económica que define qué es negociable y qué no permanece intacta. Y mientras esa estructura no se cuestione, los conflictos seguirán repitiéndose con distintos escenarios y distintos rostros. Aquí no hay villanos simples ni héroes claros. Hay un sistema que prioriza su continuidad por encima del bienestar humano. Y cuando se observa desde este ángulo, la pregunta deja de ser quién tiene razón y se convierte en qué tipo de orden estamos aceptando como normal. Comprender esto no genera consuelo, pero sí claridad. Y la claridad, aunque incómoda, es el primer paso para dejar de reaccionar solo a los síntomas y empezar a reconocer la raíz del problema. Si queremos entender lo que realmente está ocurriendo, tenemos que hacer algo que incomoda profundamente: dejar de pensar en términos de buenos y malos. Esa narrativa puede servir para movilizar emociones, pero rara vez sirve para comprender estructuras. Y sin comprensión, solo reaccionamos. Desde la economía política crítica, los sistemas no actúan por voluntad moral, actúan por necesidad. No porque quieran, sino porque no hacerlo pondría en riesgo su propia continuidad. Estados Unidos no interviene porque sea omnipotente, interviene porque siente que su posición ya no está garantizada. Y cuando un sistema dominante percibe que su estabilidad futura se vuelve incierta, empieza a asegurar el presente con mayor dureza. Venezuela, en este marco, no es el origen del problema. Es el escenario donde se manifiesta. Es el punto donde confluyen tensiones más amplias, recursos estratégicos, disputas monetarias, pérdida de hegemonía y una arquitectura económica que ya no produce los mismos resultados que antes. El conflicto no nace allí, pero allí se vuelve visible. Hay algo profundamente revelador en esto. Los sistemas en crisis se vuelven más explícitos. Dejan de esconderse tanto detrás del lenguaje elegante y comienzan a mostrar sus límites. No porque hayan perdido inteligencia, sino porque han perdido margen. Y cuando el margen se reduce, el poder se vuelve más rígido, menos paciente, más directo. Aquí aparece una pregunta incómoda, pero necesaria. ¿Qué ocurre cuando un sistema necesita crecer para no colapsar, pero ya no puede hacerlo sin generar conflicto? La respuesta no es optimista, pero sí clara. La presión se intensifica y los costos se externalizan hacia quienes menos control tienen sobre las decisiones. Entender esto no implica resignación, implica conciencia, implica dejar de sorprendernos por cada nuevo episodio y empezar a reconocer el patrón. Porque mientras sigamos interpretando estos movimientos como eventos aislados, seguiremos atrapados en la superficie. El verdadero desafío no es tomar partido inmediato, sino aprender a leer el tablero completo, ver cómo operan las estructuras,
cómo se repiten las lógicas y cómo el lenguaje del poder intenta convertir la necesidad en virtud. Hasta que no cuestionemos esa lógica, los escenarios cambiarán, los nombres se renovarán y los discursos se adaptarán, pero el fondo seguirá siendo el mismo. Y mientras eso ocurra, seguiremos reaccionando a los síntomas, sin atrevernos a mirar de frente la enfermedad.